Démosle un aplauso al Señor, hagamos que este ambiente cambie un poco. A manera de un ejercicio, póngase de pie y por favor salúdeme a 3 personas que usted no conozca. O sea, tal vez solo de vista, pero no le sabe el nombre. Al menos diga: yo soy Miriam, yo soy Dani. Estamos aquí en esta casa y a veces no nos sabemos el nombre. Vienen 2 invitados, yo los tengo ahí presentes. ¿Aquí? ¿Están ahorita aquí? Vamos a la bienvenida. Ahí está la hermana Ofelia. La hermana Ofelia es más fácil verla en Facebook. No, no es cierto. No es nada malo, hermana, por favor, hombre. Son los medios sociales de hoy. Que otros los usen para cosas erróneas es otro problema, pero para nosotros para cosas útiles. Hermana Raquel, gracias. El profesor Rubén me contaba que tiene un par de invitados, sean bienvenidos. Démosle un aplauso. Qué linda pareja. Gracias por estar aquí, puede sentarse. Usted sabe que dentro del marco del protocolo y la educación se dice siéntase como en su casa, ¿verdad? Lo malo es que algunos abusan cuando se les dice. Yo conozco a unos que hasta la refri llegaron cuando yo les dije en mi casa siéntanse como en su casa. No, no es cierto. Esta es su casa, bienvenidos. Vamos a cerrar esa puerta si me hacen favor y que las personas entren desde atrás, ¿sí? Si no me van a estar interrumpiendo, cerremos ahí. Échale llave, candado, y si tiembla nos encomendamos al fiel Creador. Ponemos a Chale encima y todos nos ponemos abajo y soportamos la carga y la estructura. Vamos a ir a la escritura para empezar esta mañana y leeremos en la segunda carta que el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, comenzando a leer del verso 4 hasta el 18. Pido a usted que preste atención a la lectura para que pueda entender el desarrollo de lo que hoy quiero conversar con ustedes. Segunda carta a los Corintios, comenzando a leer del verso 4 al 18 del capítulo 3. Y tal confianza tenemos mediante Cristo, diga por favor Cristo, para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, diga ya soy, ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, note que aquí hay un cambio, está introduciendo Pablo para entender la asignación como ministros de un nuevo pacto, y aquí hace un cambio a la vieja economía de Dios, al viejo pacto. Verso 7. Y si el ministerio de muerte, ¿de qué está hablando? Diga viejo pacto. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, observe, el viejo pacto no fue malo. El viejo pacto, la estructura antigua, la economía de Dios en ese tiempo no fue mala. Si ese ministerio que Pablo tiene el atrevimiento de llamarle de muerte, ¿cómo le llama Pablo? ¿Y cómo le llama al ministerio del nuevo pacto? De vida, no de letra, porque la letra mata, sino que este es del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. Este nuevo pacto, dice Pablo, es pacto de vida por el Espíritu. Si ese ministerio de muerte, grabado
con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pregunta, verso 8, léalo conmigo. ¿Cómo no será más bien? Vamos, pero léalo así con entusiasmo, no lo lea como el arrastre de las letras. Vamos, estoy tratando de hacer el énfasis en la lectura para que puedan ver cómo Pablo empieza a posicionar. Diga por favor, la posición es más importante que la condición. Vamos de nuevo, repítalo porque es bueno. Diga, la posición es más importante que la condición. Vamos, a manera de ejercicio, la posición es más importante que la condición. Disculpen, no estoy insultando la inteligencia de nadie, ni tampoco estoy esperando que usted repita solamente por repetir. Quiero que en la repetición usted lo asimile y haya una palabra de revelación. Diga, la posición es más importante que la condición. Porque la condición suya y mía puede estar ahorita muy baja a la que nosotros esperamos ser, pero la condición no tiene que ver con nuestra posición. Por eso es que Pablo dice, faltante de todo, mas poseyendo todo. ¿Se recuerda? No me recuerdo el pasaje bíblico, si no lo buscábamos para ilustrar mi punto. Pero Pablo está diciendo, no tengo nada, pero lo tengo todo. ¿Cómo así? ¿Se tiene o no se tiene? Sí, en la condición no se tiene nada, pero en la posición lo tengo todo. Entonces es mejor la posición que la condición, porque cuando la condición me dicte a mí lo que tengo que hacer, muchas veces si usted está con una depresión, la condición le dirá, el suicidio es lo que tú tienes que hacer. Pero cuando te recuerdas de la posición que tienes en Cristo, tienes que entender que todo lo puedes en Él que te fortalece. ¿Me explico? Así que Pablo está colocando la posición del creyente en esta nueva economía de Dios. Y esta nueva economía es mejor. Vamos, diga, es mejor. Señores, el antiguo pacto fue con gloria, fue bueno, ¿sí? El antiguo pacto fue bueno, pero este es mejor. No, ese amén, yo se lo tengo que arrancar. Un día llegaré a lo profundo de su corazón, pero tengo que sacar ese amén del vientre. La economía del viejo pacto, ¿saben qué dicen los judíos? Los judíos dicen, si nosotros con la mitad del libro tenemos lo que tenemos, ustedes que tienen el libro entero, ¿por qué no lo logran? No sé si entendemos el pensamiento judío. ¿Qué es lo que nos están diciendo los judíos? ¿Quién está en mejor condición? ¿Quién está en mejor condición? Vaya, y dice el judío, si nosotros con la mitad del libro, ¿por qué la mitad del libro? ¿Cuál es la mitad del libro? El Viejo Testamento, ellos están en la vieja economía. Entonces dicen ellos, si nosotros en la vieja economía tenemos lo que tenemos, ¿y cuántos saben que los judíos tienen? ¿Sí? Usted sabía que las victorias, un judío es el dueño. Todo lo que usted mira para arriba, un judío es el dueño. ¿Sí? Ahí en Amatitlán, ¿cuántos saben? Tikal Futura, eso es de un judío. Ok, ese tipo lo logró con la mitad del libro. Dígale a su vecino, yo estoy mejor que él, digan. Solo que mi condición ahorita no lo aparenta, digan. Pero ¿cuántos creen que vamos para allá? Vamos, diga, alguien tiene que confesar, en esta economía es mejor. Si usted no lo cree, amado hermano, y aquí voy a tratar de llevar un poquito con la clase de hoy. El problema es la fe. A nosotros se nos enseñó a utilizar la fe solamente para nuestro beneficio. Y todos los pasajes bíblicos que nos enseñaron para poder ejemplificar la fe son los milagros en los evangelios. Pero usted no va a ver a Pablo orando por fe por milagros. Pablo no dice, ala, y esta mujer se acercó y tenía fe. Pablo nunca, y aún el escritor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, comienza haciendo una definición de la fe,
Pero en los ejemplos de esa definición en todo Hebreos 11 no tiene nada que ver con asuntos personales, tienen que ver con asuntos del propósito de Dios. Hoy lo que nuestra hermana Cata decía, de acuerdo, a usted le funcionó el milagro que recibió, pero usted solamente fue bendecida. Pero no hay que ser bendecidos, hay que ser edificados. ¿Sí? Entonces la fe de Hebreos 11 es una fe que no bendice, es una fe que edifica. Esto lo hago para sumar a la clase de hoy. La fe de Hebreos 11 edifica, no bendice. ¿Por qué la fe en la nueva economía ya no bendice? Porque en la nueva economía ya estamos bendecidos. ¿Sí? Ahora, continúo con la lectura porque si no voy a andar por otros lados, pero diga, el pastor nunca se equivoca. Tiene infalibilidad papal. Verso 7, televisión, ayúdeme. Y si el ministerio de muerte, ¿de qué economía está hablando aquí Pablo? Del antiguo pacto, vamos, diga, del antiguo pacto. Si esa economía fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Verso 8, todos. ¿Cómo no será? Vamos, usted tiene que decirlo como el pastor. ¿Cómo no será? Vamos, no, imíteme, mire a mí. ¿Cómo no será? Va, dígale a su vecino, Charlie, ¿cómo no será? Así. Es que ahí está el cambio. Si yo lo leo, ¿cómo no será este? No, usted tiene que encontrar el cambio. Pablo no está colocando lastimosamente el video porque él no lo escribe, pero yo entiendo que Pablo está diciendo el énfasis. Señores, si la transición significa del viejo al nuevo, entonces tenemos que entender por qué hay que transicionar. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Aleluya. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuál es ese ministerio de condenación? El antiguo pacto, porque la antigua economía tenía su base en la obediencia. Vamos, no me pierda. La antigua economía tenía su base para que uno recibiera las bendiciones en la obediencia. Deuteronomio 28. Si tú haces esto, si obedeces a Dios, vamos, ¿dónde saben de lo que estoy hablando? Deuteronomio 28. Si obedecieres correctamente la voz que Jehová tu Dios te da, ¿sí? Serás. ¿Qué vamos a hacer? Si guardares por hoy, por si eres por obra y obedecieres los mandamientos que Jehová el Señor te da, serás bendito. ¿Dónde? En la ciudad, en el campo, tu entrada, tu salida, tus ganados, todo. Sí, pero ¿cuál era la condicionante? Obedecer. Usted no puede vivir con esa economía hoy, porque el nuevo pacto no camina en obediencia. El nuevo pacto es en herencia. ¿Sabe por qué le cuesta asimilarlo? Porque usted todavía tiene un velo del antiguo pacto. Porque aún colocamos malos ejemplos. Si su hijo le obedece, ¿usted lo bendice? Sí, dice uno. Así es Dios. Sí, pero en la vieja economía. En la vieja economía. Pero ¿cuántos padres sabemos aquí que nuestros hijos, aunque no nos obedezcan, siempre les extendemos la mano? ¿Ah? Sí, porque esa es la economía nueva, la gracia, el favor de Dios. ¿Sí? Siga. Entonces, ¿qué verso estamos? ¿Verso qué? 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más. ¿Cómo? Mucho más. No, usted tiene que decirlo así. No diga mucho. No, mucho más. ¿Por qué mucho más? Porque hay mayor excedente aquí. Mucho más.
abundará en gloria el ministerio de la justificación. Wow. Usted ya está justificado. El filtro de la cruz. El filtro de la cruz. ¿Qué pasó en la cruz? Justificación, propiciación, remisión, redención. Wow. Por eso es que ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? Cristo. 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 Por favor, ¿no es mejor esta economía? Pero ¿cuál es el problema? Lo que Pablo dice aquí. Verso 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Aleluya. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no, ¿y no qué? Y no como quién. O que diga antiguo pacto. O sea, y no como la vieja economía. Recuérdese que Moisés es el mediador del pacto, por eso es que lo mencionan. Pero no están hablando de Moisés como persona, están hablando de Moisés como el mediador de la economía del viejo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de ¿cuándo? Tiempo presente continuo. Cuando Pablo lo escribió hace más de 1700 años, era hoy. Cuando lo leyeron a los 300 años después de lo que lo escribió, fue hoy. Y los que lo leemos hoy en el siglo XXI, 8 de junio, ¿sí? 8 de junio 2014 es hoy. Diga hasta hoy. Cuando se lea a Moisés, ¿a quién? ¿De qué está hablando? Del antiguo pacto, la vieja economía. Me llega. ¿Saben qué me impresionó hoy de la clase? Que pusieran en aprietos al conferencista. Y eso satisfizo mi orgullo espiritual. Porque el pastor trataba de encontrar una respuesta tradicional, pero los hermanos ya no daban la respuesta tradicional. Eso me encantó, porque eso significa que se está trabajando aquí en el entendimiento. Y dice, aun cuando se lee a Moisés, ¿qué es lo que pasa cuando se lee la antigua economía? El velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué es lo que está puesto en el corazón de las personas cuando leen el antiguo pacto? Diga, hay un velo. Vamos, hay un velo. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿cuándo qué? Cuando acepten a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. No. Cuando pasen al frente y repitan una oración. No. Es que hemos tergiversado el asunto. No es que uno pase aquí y por mi culpa y mi santísima culpa, y aquí dejo todo y hacemos la fiesta y decimos que hay más fiesta en el cielo. Está bien, hay una fiesta en el cielo, pero el entendimiento sigue igual. Para que el entendimiento cambie, se tiene que convertir. Porque conversión, sinónimo de metanoia en el arrepentimiento, hasta cuando los pensamientos cambien, la mentalidad será otra. Entonces, cuando se entienda este ministerio de justificación, diga ministerio de justificación, este es el ministerio del nuevo pacto, el ministerio de la vida impartida. ¿Por qué la vida impartida?
Porque Dios decidió a través del Espíritu Santo morar en usted. Vida impartida. El Espíritu se le metió. Diga vida impartida. La iglesia tiene que entender que ahora vive en la economía de la vida impartida. Esa es la vida Zoe. La vida Zoe. Cuando Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan. Ok, esa vida es la Zoe, la vida eterna, la vida que concepciona los pensamientos correctos en la mentalidad de la persona para que pueda vivir una vida de justificación en la muerte de Cristo Jesús. El problema de la iglesia evangélica es que tiene un velo. Diga velo. El velo está puesto en el corazón. La palabra corazón ahí no es el órgano que le mantiene a usted la vida en el cuerpo físico. No, no. La palabra corazón ahí es el entendimiento, la mente. Cuando las personas no se convierten, sino que viven una religión, dejaron de ser de tal para ahora ser evangélicos. Cuando solamente practican los ritos, cuando solamente practican lo que se suele hacer, la agenda establecida. Señores, el quitar la música de acá no es antojadiza, es con un propósito. Solo quiero cambiarle a usted su ambiente para que pueda entender que no dependemos de la música para ser adoradores. Cuando el Señor confronta a la mujer samaritana en Juan 4, le está diciendo: mujer, llega la hora que no va a ser ni aquí en Jerusalén, ni ahí en ese monte Gerizim que ustedes dicen que hay que adorar, porque llega la hora, y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Lo que significa que Dios no está buscando adoración. Vamos, diga, Dios no está buscando adoración. Una vez más, diga, Dios no está buscando adoración. Señores, si usted no adora a Dios, Dios sigue siendo Dios. Por favor, entendámoslo. Dios no está ahorita necesitado de que nosotros le levantemos el ánimo. Seas exaltado Dios, seas exaltado Dios. Hombre, aunque usted no se lo diga, Él es exaltado. Sí, Él es Dios. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? No adoración. Entonces, ¿qué es lo que está buscando? Adoradores. Él no busca la música, Él busca al músico. Él no busca al que canta, la voz del que canta. Busca a la persona que tiene esa voz que canta. Porque en esta economía del nuevo pacto, el Espíritu juega un papel importante. ¿Por qué? Porque es la vida impartida. Vamos, diga, por favor, diga vida impartida. ¿Qué significa? Que Dios decidió impartir de su vida en mi vida. Señor, usted antes era un inmoral, usted era un impío, pero ahora la Escritura dice que usted es una nación santa. ¿Por qué es usted ahora una nación santa? Porque se le metió el Espíritu adentro. La vida impartida del Espíritu Santo dentro de nosotros. Vamos, alguien tiene que levantar la mano y decir: yo soy nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Si lo quiere llevar en el contexto de la vieja economía, ¿quién busca adoración? El diablo. El único que busca adoración es el diablo. Todo esto te daré si postrado me adorares. El único que busca adoración es el diablo. Entonces seguimos leyendo, verso 17. Regresemos al 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Porque ¿quién es el Espíritu? El Señor. Entendemos hoy por la clase que sí, Jesús nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios Padre en los lugares celestes. Claro que sí. En la persona de Cristo
Cristo está sentado, nuestro Señor está a la diestra del trono del Padre. Pero tenemos que entender que en esta economía el mismo Señor es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Sí? Pablo lo dice, porque el Señor es el Espíritu. Y aquí es donde viene esto. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí que hay libertad. Pero no como lo hemos conceptualizado. Vamos, hermano, dance, muévase, aquí está el Espíritu, porque dice la Biblia que donde está el Espíritu, ahí hay libertad. No, nos fuimos al extremo. No, porque usted puede correr aquí y estar más esclavizado que saber quién. ¿Sí o no? La libertad no es si usted corre o no corre. La libertad no es si usted levanta las manos o no las levanta. La libertad es que usted tenga adentro el Espíritu. Porque si allí está el Espíritu, ¿dónde? Aquí, porque allí está el Espíritu. Y si en verdad el Señor es el Espíritu y allí está el Espíritu, entonces ese lugar tiene libertad. Y termina. Por tanto, concluyendo, terminemos pues, ¿sí? Después de haber dicho todo, por tanto, ¿sí? ¿Ya copiamos el hilo? ¿Sí o no? O sea, después de por haber dicho todo lo que ya dije, por tanto, nosotros algunos, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados. Hoy estamos en el proceso de la transformación. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Regresando del viaje a Colombia, la pregunta es: ¿qué tal le fue? Decía, quiero tratar de responder de una forma muy objetiva. Porque si me preguntan en cuanto a mi salud física, me fue muy bien. Vengo como 2 libras más. Entonces, me fue muy bien. Si me preguntan en base a mi situación emocional, regular. Extrañé a mi esposa, normal, a mis hijos, los extrañé a usted. Entonces emocionalmente un poco dividido, ¿verdad? Es lindo salir de vacaciones, pero no hay nada como regresar a casa, ¿verdad? Entonces es lindo regresar a casa. Pero yo quiero ser más objetivo, quiero ir a la vida del Espíritu. Diga, la vida del Espíritu. Porque es ahí donde nos compete a nosotros estructurar en la vida del Espíritu. Porque si perdemos de vista propósito, diseño, podemos siempre regresar bendecidos. ¿Qué tal le fue? Bendecido, bendecido, una palabra, bendecido. Esa cosa que tenemos nosotros por repetir siempre. Y tenemos que entender, hermano, usted no necesita ser bendecido, usted ya está bendecido. Sí, usted ya está bendecido. No, usted ya está bendecida. No, hombre, con la vida, con todo, usted ya está bendecida. El gran problema es que no nos lo creemos. ¿Por qué? Porque siempre andamos buscando la bendición. ¿Por qué buscamos lo que ya tenemos? Señores, ¿cuándo se nos quitará la maña de decir Dios te bendiga? ¿Por qué lo decimos? Esto sí es herejía. Decirle a usted algo que usted ya tiene. Es como decirle: Carlos, ¿cómo me gustaría que usted se llamara Carlos? Y él me diga: perdone, pastor, pero le voy a enseñar mi cédula, yo me llamo Carlos. Wow, usted ya era Carlos. Y yo tanto decía que usted fuera Carlos. Es como decirle eso, sí. Yo quiero que usted sea bendecido. Usted ya está bendecido. Porque esta nueva economía no bendice, esta economía ya bendijo.
Efesios, ¿sí? Benditos con toda bendición espiritual, benditos. Entonces una forma correcta de decir bendito. ¿Cómo está mi bendito? Ya está bendecido. A Jesús siempre le dijeron bendito de mi Padre. Entonces, entendiendo que ya somos bendecidos, ¿cómo ven? Ok. Ahora hablo de la vida impartida, hablo del Espíritu. Vengo con una carga muy pesada, que como dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Señores, no sabemos nada. Wow. Dentro de los milagros que hace el Señor en cuanto a este concepto de propósito, en el congreso que el pastor Efraín hace en el mes de febrero en Betania, Shela, el apóstol Basilio fue invitado a compartir. En el público de participación de esas conferencias estaba un hombre que es un hombre clave en muchos aspectos de la vida social de Guatemala: la política, las finanzas, un hombre de influencia. Actualmente se congrega en una de las megas que tiene nuestro país. Pero este hombre fue expuesto ante esta palabra de entender la economía de Dios del día de hoy y la necesidad que tenemos de eso. Y el hombre fue movido en su espíritu y tuvo que acercarse al apóstol Basilio, y por ser miembro de una de estas congregaciones grandes, entonces el acceso fue rápido, así que comenzó a platicar con él y le dijo: pastor, explíqueme porque no entendí lo que usted dijo. Así que le dijo: hagamos una cosa, le dice el apóstol Basilio, pidámosle favor que cuando me regresen a la capital, seas tú el que me regrese, y todo el camino, que son 3 horas de viaje, lo podemos utilizar para hablar de esto. El hombre acepta, hacen los cambios y él se lo trae para el hotel a la capital. En esas 3 horas el apóstol Basilio le compartió sobre los principios del reino, las verdades de la gracia, el orden del nuevo pacto. El hombre dijo: tiene razón, esto tiene mucho sentido, más sentido de lo que yo he estado acostumbrado por tantos años. El hombre se sigue congregando donde se congrega, sigue su vida normal, y llegó a Colombia. Y me dice el apóstol Basilio: Manolo, fíjate que va a venir fulano. ¿De verdad? Le digo: sí. Qué bueno, qué excelente. Sí, mira, solo que fíjate que no lo puedo atender porque estoy ocupado, así que te lo encargo, porque es guatemalteco y vos sos el único guatemalteco aquí, así que vas a ser su, ¿qué? Su niñera, su ayo, su escudero. Ok, hagámoslo, no hay problema. Así que hay una enseñanza que tengo que traerla. No la traje porque se complicó un poquito la situación allá, hubo cortes de energía. Entonces los que graban y todo eso tuvieron problemas para reproducir el material y yo me tuve que regresar, pero tengo que traer esto aquí. Hay una enseñanza. No, esto no es una enseñanza, esto es una cátedra. Esto es impresionante, que el pastor Tommy Moya dio, una cátedra de entender las 2 economías, pero con un hilo de pensamiento desde Pablo en Filipenses y después desde Génesis, y nos trajo en toda la Biblia hasta posicionarnos en lo que hoy tenemos. Después de la exposición del pastor Tommy Moya, este hombre se me acercó y me dijo: pastor, hombre, hoy lo entendí, tenemos que hacer algo en Guatemala. Así que fuimos a cenar. Él invitó, ya puede imaginarse a dónde fuimos. Hubiera deseado tener a Charlie ahí. Y él está construyendo, oiga esto, él está construyendo hospitales. No, yo no dije, él está construyendo un hospital, no, está construyendo hospitales aquí en Guatemala, mejor que el hospital regional que tenemos nosotros aquí. Mejor. Está construyendo escuelas y ya hizo de muchas escuelas en su región. Vino a Licita por ser maestra.
ha apoyado a todo el magisterio en el área donde él vive y les ha levantado el estatus. Él, a título personal. Y nos dice en la cena: yo quiero esto. Yo quiero esto. Porque el reino necesita impulsarse más y Dios ya me dio el recurso. Apóstol, ¿con quién tengo que caminar en Guatemala? Ahora regreso con un discípulo asignado. Todavía tiemblo, porque hay mucho que aprender todavía. Pero Señor, el trabajo no es mío, el trabajo es de todos nosotros. En Colombia hay una necesidad de oír esta palabra, pero la red todavía es muy reducida, somos muy pocos. Un pastor de Costa Rica que tiene un programa en Enlace los días jueves a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche, si usted lo quiere ver, de él estoy hablando. Llegó allá, Ronald Vargas. Él es calvo si no se arranca los pelos. O sea, él decía: porque no tengo pelos, no me arranco. Cuando él iba siendo entendido en la economía de hoy y decir: ¿qué tengo que hacer? Reconociendo todos los errores que se están cometiendo. El problema es que necesitamos ministros competentes de este nuevo y mejor pacto. Y usted tiene que ser. Me dice este hombre, me dice: pastor, me dice, él estuvo en el gobierno de Álvaro Colón, en uno de las cúpulas de ese gobierno. Y el ingeniero Colón tenía la intención de poder desarrollar un programa agropecuario. Entonces estaban buscando unos terrenos y vieron los terrenos que él tiene. Entonces le dijo el ingeniero: mira, ¿por qué no lo hacemos en tus terrenos para echar a andar esto? Pues sí, hagámoslo. Pero en el caminar del gobierno hubo un problema y se separaron de funciones. El ingeniero siguió y él ya no siguió. Entonces el estudio que fue hecho en los terrenos de él los ejecutó el gobierno, pero estos se quedaron traspapelados porque ellos rompieron la relación. Entonces ya no había ningún seguimiento. Me estaba testificando que hace un mes, almorzando él en uno de los restaurantes de la ciudad capital, un ingeniero agrónomo se le acerca y le dice: perdón, ¿usted es fulano de tal? Sí, yo soy. Mire, perdón, usted no se recuerda de mí. ¿Se recuerda que en el tiempo del ingeniero Colón se hizo un estudio en sus terrenos y todo aquello? Ah, sí, le tiene razón. Pues fíjese que yo hice el estudio, me lo pagaron, pero nunca lo entregué. Y como usted ya no siguió, ahora pues se lo quiero entregar a usted. Ah, pues hágame favor, le digo: este es mi correo electrónico, mándemelo, etcétera, etcétera. Cuando le llega la información a este hombre de lo que hay en su terreno, hay una mina que Dios ahora pone en sus manos. Y dice él: cuando comienza a explotar esto, pastor, vamos a generar tanto dinero que vamos a ver dónde lo ponemos para que este reino avance. Para que este reino avance. Entonces, hermanos, cuestión de paciencia. Los recursos vienen. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por favor, no aborte la semilla que se ha puesto en su corazón. No lo aborte. Posiblemente hay cosas que usted no comprenderá. Por ejemplo, porque ahora me dicen que ya no tengo que ser bendecido. Sí, porque si usted sigue diciendo que usted tiene que ser bendecido, usted tiene un velo, y ese velo no le dejará ver
literalmente, literalmente. Y la analogía paulina es cuando Moisés baja del monte, que toda la gloria estaba en él, que se reflejaba tanto en su rostro que nadie lo podía ver, de tal manera que él tenía que ponerse un velo. Literalmente, ¿puedo usar esto? Literalmente, Moisés vivió mucho tiempo así. Así. ¿Por qué? Porque si él se descubría, el reflejo de la gloria que tenía impregnada en su rostro no permitía que los judíos lo vieran. Esa es la analogía que usa Pablo. Pero Pablo no está diciendo que usted va a brillar así. Pablo está diciendo que usted va a brillar por dentro. Pablo está diciendo que esa gloria va a ser mayor y mejor manifiesta dentro de usted. El problema es que no la van a ver, porque ahora el velo no está en usted, el velo está en los que no se han convertido. ¿Me explico? Entonces yo miro a Julito. Julio ahí está, no tiene carro, anda a pie, su negocio es de ir a vender chunchitos. Sí, porque, ¿por qué lo miro así? Porque tengo un velo, entonces no lo puedo ver. Pero cuando me convierta a Cristo, el velo se me quitará y voy a ver toda esa gloria que tiene Julio dentro, porque es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo. ¿Me explico? Entonces, que no lo menosprecien. No lo menosprecien. ¿Y cómo me venís vos a hablar? Sí, porque no es lo que tengo por fuera, es lo que soy por dentro. Y si adentro hay una semilla, esa semilla va a dar una cosecha, y el mundo va a ver quién es aquel que pudo cuidar la semilla del reino. Porque según Mateo 13, los 3 terrenos, pedregales, espinos y junto al camino, son solamente procesos. Vaya usted de proceso en proceso, pero llegue hasta el 4.º terreno, buena tierra. Entonces dará fruto al 100 por 1. ¿Me estoy explicando? Señores, esto es de seguir, creer, porque esto no es de multitud, esto es de los que el Señor añada a la iglesia. De lo que el Señor añada a la iglesia. Diga revelación, termino. Vamos, diga revelación. Voy a terminar. Lucas 21. Todo está en las pantallas, por favor. ¿Esto sucedió antes o después de la cruz? ¿Esto sucedió antes o después de la cruz? El pasaje de Lucas. Antes de la cruz. Eso es un filtro que usted nunca tiene que perder cuando lea las escrituras. Levantando los ojos, ¿quién? Jesús. Vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. De repente vio, diga vio, también a una mujer con una característica muy particular en su estado civil, que era ella viuda. Pero no solamente ya no tenía el compañero, sino que se le agrega una característica muy particular. ¿Qué era ella? ¿Era pobre? No, ¿qué era ella? ¿Era pobre? No, era muy pobre. ¿Qué echaban ahí? 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo, ¿quién está hablando? Jesús, que esta viuda pobre echó más que todos. Otro evangelista dice: esta mujer regresó justificada, mientras que los otros no. ¿Cómo quiero terminar mi exposición de hoy? La vieja economía era una economía de condenación. El viejo pacto, operar en el viejo pacto, era una operación de condenación. Lo leímos, ¿verdad? Pablo lo dice, no lo digo yo, Pablo lo dice. ¿Por qué? Porque usted en la vieja economía tenía que trabajar por ser obediente. Así que el esfuerzo es muy personal. Depende de quién, de uno.
El viejo pacto depende de usted, de la persona. Usted tiene que entender esto para que pueda comprender cómo opera la nueva economía de Dios. En el viejo pacto, la obediencia, si se da, se bendice; si no se da, se maldice. ¿Verdad que sí? Deuteronomio 28. Si obedeces atentamente a la voz de Jehová tu Dios, ¿sí? El tararararararara, sí, hasta el 15. De ahí que dice: pero si no obedeces, todas estas maldiciones, ¿estás qué? Mire que la vieja economía condenada y nosotros felices en ella, ¿sí o no? Miren tan chuecos que somos. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tener el látigo encima? ¿Por qué nos gusta tener encima las cosas y no brotar de una naturaleza ya impartida? Permítame hablarle un poquito de eso. Naturaleza impartida. Cuando el Espíritu Santo entra en el creyente, la naturaleza de Dios está en uno. Se lo explico. ¿Por qué razón los peces no sacan un curso para nadar? Porque ya es su naturaleza. ¿Por qué razón las aves no sacan un curso para volar? ¿Por qué razón usted no saca un curso para odiar? ¿Por qué? Pero ¿por qué razón usted quiere un curso para amar? ¿O no? Vengan al encuentro. Vamos a enseñarles por qué hay que perdonar y por qué hay que amar. Y hasta cuando usted es enseñado, regresa a perdonar y regresa a amar. ¿Cuánto tiempo? Hasta que se le termine ese combustible. Después vuelve a odiar y no perdona. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que esta economía no es de control. Esta economía es de manifestación. Yo tengo el Espíritu adentro. ¿Usted? Bueno, dice que el fruto del Espíritu, no que el Espíritu tenga que dar ese fruto. El fruto del Espíritu, o sea, si el Espíritu está dentro de usted, se espera que usted manifieste un fruto. ¿Qué fruto? El del Espíritu. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Bueno, ahí pues, solo ahí. Hermano, ¿y usted puede amar? Sí, a todos. Y hasta a sus enemigos. Sí. ¿Pero por qué? ¿Usted es extraterrestre? No, es mi naturaleza. Así. ¿Y usted de dónde viene? De ningún lado. Es que tengo al Espíritu Santo adentro. ¿Ah? No, pero como vivimos en el viejo pacto, ame, hermano, ame, perdone, perdone, porque si usted no perdona, raíz de amargura va a venir y muchos serán contaminados. ¿Me explico? ¿Cuántos tienen que aprender a amar a sus esposas? ¿Cuántas mujeres tienen que aprender a amar a sus esposos? No. Solamente váyase a la Escritura donde dice: mujeres, sí, yo soy mujer. Sí, sí, mujer. Ah, sí, yo soy mujer. Sí. Amad a vuestros maridos. Ah, ya, ok. Lo asimila, ok. ¿Qué más? Y sé obediente con ella. Ah, sumisa. Ah, vaya, muy bien. Mi hija, ¿qué manda? ¿O no? No, perdone. ¿Estoy yo equivocado? ¿Por qué? Porque tiene que ser, ¿qué? Es de la naturaleza. Es de la naturaleza. Porque esa es la vida del Espíritu. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu es que el Espíritu Santo tenga que dar fruto. No, yo tengo que manifestar lo que el Espíritu Santo tiene. Y tiene 9 frutos. No, un fruto que se manifiesta en 9. Es como una naranja con 9 gajos. Es la misma naranja, solo que un gajo sabe diferente. El primero es amor. El otro es gozo, paz, paciencia, benignidad,
fe, mansedumbre, templanza, bondad. Y contra tales cosas no hay ley. ¿Ya vieron cómo se quita el velo? Porque hoy se están convirtiendo al Señor y ni siquiera pasaron al frente. Entonces, si rompemos la tradición, no es para ser diferentes, no, es para ser más efectivos. ¿Sí me explico? Entonces ese ministerio era de condenación. Cuando Israel comienza a manifestar a Dios en el viejo pacto, Dios establece reglas y deja reglas estrictas para las viudas. Observemos algunas de ellas. Televisión, por favor, en el orden que les di las escrituras. Mire Levítico, solo mírelas. Cómo el Señor comienza a tratar con la pobreza y con la viudez. Mi punto es llevarlos a la nueva economía. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda masiva por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite. No, ¿y de dónde me sacaron eso ustedes? Sorry, tenés que regañar a ellos. Como me oyeron decir eso, lo buscaron. Ahí vamos. Verso 22. Y 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Se recuerda quién entregó esa ofrenda? ¿Se recuerda quién entregó esa ofrenda en particular? María y José. Cuando llevaron a Jesús al templo, ellos tenían que ofrecer en el templo ofrenda, pero ellos llevaron 2 tórtolas y 2 palominos. ¿Se recuerda? Esa fue la ofrenda de José y María. Según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para holocausto. No puedo explicarle este asunto porque me desviaría del tema, pero solo quiero llevarle cómo Dios cuidaba la situación del pobre y de la viuda. La siguiente escritura, por favor. Al 8º día de su purificación, traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Levítico 25. Levítico 25, 25 al 28. Cuando tu hermano empobreciere, mire cómo cuida al pobre el Señor. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, hasta el 28, entonces contará 2 años desde que vendió y pagará lo que quedó al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Estoy tratando de solo unas escrituras para que usted mire cómo Dios en la economía del antiguo pacto cuidaba al pobre y cuidaba a la viuda. Siguiente escritura. Deuteronomio 15, 7, 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Muy bien. Esta es la economía del antiguo pacto. ¿Está bonita? Sí, está bonita. ¿Sí está bonita o no? Sí. El problema de esta economía es que esta es una economía de condenación. Nunca se les olvide, Pablo sí dice que es un pacto de... ¿Por qué? Porque si el pobre se acostumbra a recibir siempre, ¿qué va a pasar? O sea, ¿lo estamos liberando o lo estamos condenando? Porque la pobreza no es un asunto de dinero, la pobreza es un asunto de mentalidad. Aunque la idea de Dios no es mala, Dios en alguna manera tiene que ver cómo esto cambia.
No puedo hablarle de las dispensaciones y por qué Dios trató así de esta forma, pero solamente lleve esto en mente. Hay 3 pactos que usted tiene que entender que fueron tratos directos con multitudes. Primero, el pacto de Noé. El pacto de Noé es un pacto hecho con toda la raza humana. ¿Ya se dio cuenta? En el Facebook se mira, aparece un arco iris y todos dicen: ay, sí, como Dios dijo. ¿Por qué? Porque este es un pacto hecho con toda la raza humana. El pacto mosaico, el de Moisés, tiene que ver con todo Israel. Y el nuevo pacto, que tiene que ver con la iglesia. ¿Sí? O sea, son 3 economías que vale la pena tener en mente. Solo se lo dejo ahí para una forma de plataforma, pero déjeme continuar a lo siguiente. Entonces, Dios comenzó a cuidar de la viuda y del pobre. Dale lo que necesita, no cierres tu mano. Si no tuviere para presentar la ofrenda, entonces ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene 2 corderos, bueno, que dé 1. No, solo tiene 1, entonces que no dé. Entonces que vaya y busque algo más barato, como 2 tórtolas, 2 palominos. O sea, Dios condescendía y cedía, pero note que siempre había que dar. En la continuidad del pueblo judío vienen las tradiciones de los hombres. ¿Se recuerda? Jesús tuvo que enfrentarse a las tradiciones de los hombres. Marcos 7, ¿se recuerda? Las tradiciones de los hombres eran tan poderosas que invalidaban los mandamientos de Dios. Las tradiciones judías se les conoce como el Talmud. Diga Talmud. El Talmud es el libro de las tradiciones judías. Bueno, lo que sucede es que cuando los judíos vieron que los pobres seguían siendo pobres y que de todos modos había que echarle la mano, entonces decidieron hacer lo siguiente. En el templo, siempre que se reunían, habían 2 filas por hacer. Vamos, no me pierda de vista, ya voy a llegar y téngame paciencia, ya voy a llegar. Cuando llegaban al templo, habían 2 filas por hacer. La fila de los que echaban la ofrenda y la fila de los que recibían la ofrenda. Se lo explico. Cuando se llegaba al templo, estaba la viuda de los pobres, la fila de los pobres. Así que todos los pobres estaban aquí. Ayúdenme aquí. Ayúdenme aquí. Ustedes 3. ¿Quiénes estamos aquí? Los pobres. Nosotros venimos al templo. Estoy hablando de la economía vieja, por eso digo templo, ¿sí? Muy bien. Nosotros estamos en el templo para dar o para recibir. Para recibir. Ojo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos en la fila, aquí hay un fulano que nos está dando. Ayúdeme a echarle porque lo quiero ilustrar lo mejor que pueda. Así que usted, ¿qué tiene? Las ofrendas. Entonces vengo yo y mi parte, ¿sí? Y me voy, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Ok, siga ahí. Quédense aquí, usted quédese ahí. Allá en la fila. ¿Puede sustituirme en mi lugar de pobre? Muchas gracias. Pero hay otra fila. ¿Cuál es la otra fila? Los que dan, unos 4 aquí que dan, varones. Los que dan. El cesto. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es la diferencia? Ellos vienen y dan. Ustedes vienen y reciben. ¿Lo están viendo? Muy bien. Regresen a sus posiciones. Otra vez ahí, otra vez ahí. En el orden correcto. No. Ok. Pero ahora viene una viuda muy pobre. Bueno, no parece tan pobre, pero bueno. Ni viuda, no. Ahora viene una viuda que es ¿qué? ¿A qué fila tiene que ir? Sí. ¿A qué fila tiene que ir? Aquella, sí. Porque es una viuda muy pobre. Sí. Pero ¿qué hizo esta viuda? Ahora, ¿les vuela la cabeza ahora? No, vaya así. No, a la fila, nada, que ahí con la pastora. No, de último. Estos comienzan a pasar para pedir. Ustedes comienzan para, permítanme, todavía no. Pero ¿quién se sentó para ver? ¿Quién se sentó para ver? Jesús. ¿Qué fue lo primero que le llamó la atención a Jesús? Cuando la viuda se levantó.
Pues yo le digo, ¿y esta viuda qué onda? O sea, ¿a dónde tiene que irse? Allá. Y Jesús se le queda viendo. Y comienzan a dar. Entonces dejó de ver a esto, ¿sí? Porque le interesó aquí. Entonces dijo, comiencen a dar. Y todos estos ricos da de lo que les sobra. Wow, aquí hay algo. ¿Esta viuda qué es? No, muy pobre. Solo tiene un sustento. Y dio todo lo que tenía. Pueden sentarse. ¿A quién estaba viendo Dios? ¿A quién estaba viendo Dios? Los ojos de Jesús fueron a la viuda. ¿Por qué? Porque rompió la economía. No me pierda. Rompió el pacto, pues. No, permíteme, señora, pero usted no ha entendido. La ley de Moisés dice que usted tiene que estar en esta fila. ¿De dónde sacó usted de estar allá? Cuando comienza el libro de los Hechos y comienza la iglesia a explotar y a tener sus primeras experiencias, Hechos capítulo 5. Televisión está tan emocionado con el ejemplo. Hechos capítulo 2, perdón. No, regresemos al 2. Tienen razón, yo me equivoqué. Les pido perdón. Pero como es su naturaleza, ya me perdonaron. Hechos 2:44. Miren lo que sucede aquí. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos. Y tenían ¿qué? Diga comunión. Diga comunión. Sí, tenían todas en común todas las cosas. Eso es comunión. Y por tener tal comunión, ¿qué sucede en el 45? Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La pregunta es, ¿quién les dio a ellos un curso para dar? Porque dentro de la naturaleza del Espíritu Santo está la generosidad. Si usted quiere seguir dando el diezmo, que es la obligación, pero en la vieja economía dice: maldito serás si no diezmas. Entonces la gente dice: pero Jesús nunca habló en el Nuevo Testamento del diezmo. No era necesario, si el Espíritu Santo lo impartía adentro. Por eso es que dice Hebreos: no habrá necesidad que nadie le enseñe a su hermano, porque el mismo Espíritu les enseñará. Lo que pasa es que nosotros queremos al maestro en la cátedra de Moisés. ¿Me explico? Lo que tenemos que aprender es que aquí yo solo estoy para darles una instrucción, una palabra revelada, para que usted la asimile, la lleve hacia adentro y usted viva la vida del Espíritu por dentro y sea usted más victorioso. ¿Por qué? Porque es mayor el que está en usted que el que está en el mundo. Lo único. En la nueva economía ya no puede ser el diezmo. ¿Qué tiene que hacer, Charlie? Si es diezmo, ¿cuánto es eso? 10%. ¿Cuál es el problema de la ley? Si gano 1000, son 100. ¿Eso es generosidad o es ley? Pero si gano 100 y doy 200, ¿eso es ley o eso es generosidad? Entonces el diezmo no es que sea abolido, el diezmo es aumentado. Entonces ya no es diezmo. ¿Cómo se dice? Veintesmo, ¿cómo se diría? Treintesmo. Cuarentena es otra cosa. No, hermano. Ahí dice el 10%. Nunca dice el 10%, solo si dice diezmo. Y la primera vez que aparece, ¿dónde aparece? En Génesis con Abraham,
que Abraham viene con todo el botín. ¿Con todo el qué? Él no viene con el salario, él viene con el botín. Y encuentra a Melquisedec y le da el diezmo del botín. Señores, ¿cuánto sería el diezmo del botín? Entonces, cuando le piden al hijo, ¿por qué Abraham no tiene mucho problema en darle al hijo? Porque Abraham ya era generoso. Ahora le estoy hablando de una economía abrahámica, en una economía no existente para hoy, porque la escritura dice que hoy operamos en un nuevo y mejor pacto. ¿Por qué razón esta viuda opera así? Porque esta viuda en alguna manera tuvo revelación. Si el pobre sigue pidiendo, seguirá siendo pobre. Por eso es, hermanos, que Israel, cuando estaba en Egipto, tenía comida, tenía vestido, tenía techo, tenía agua, pero eran esclavos. O sea, Dios no los sacó porque les faltara la comida, Dios no los sacó porque les faltara el agua, Dios no los sacó porque miren, no pueden pagar la luz. No, Dios los sacó de ahí porque solo había una condición: no me interesa que sean esclavos, porque el que es esclavo nunca será cabeza. Y el llamado a Israel era ser cabeza y no cola, estar arriba y no abajo, adelante y no atrás. Entonces, ¿cómo los llevo a esa posición? Hasta que les cambie su condición, pero en la mente. Y de los 2 millones y pico que salieron de Egipto, tuvieron que morir y una generación nueva entró. Porque, señores, cuesta ser libres. Nos encanta la esclavitud, nos fascina la esclavitud. ¿Qué es lo que quiero decir? Hermano, si diezmo, no me pierda y entienda lo que digo. Si diezmo, ¿voy a ser bendecido? No. ¿Por qué no, Jancito? Porque ya estás bendecido. Entonces, ¿por qué tenés que diezmar? Porque son las únicas formas donde se te mira tu generosidad. Entonces entendemos al doctor Lucas en el libro de los Hechos, que dice algo que Jesús nunca dijo literalmente, pero él lo interpretó. Bien habéis oído lo dicho por nuestro Señor Jesucristo, quien dijo: es mejor dar que recibir. ¿De dónde se lo sacó Lucas? Si usted nunca va a encontrar que Jesús lo haya dicho, pero sí se lo voy a decir dónde lo dijo, entre líneas, con la viuda. Cuando la viuda pasó, él la siguió viendo y se fue al cesto y dijo: estos ricos echan, pero esta viuda, wow, esta viuda da. Era decirle: viuda, permitime, te equivocaste de fila, vení, te voy a poner aquí. ¿Qué hubiera pasado si yo quiero sacar a la viuda de ahí? Venga, no, hombre, venga, pobre, venga. ¿Cómo reacciona esa viuda? Hablo de la viuda de la escritura, no la de hoy. Yo la convenzo. Sí, ¿qué pasa? Venga, viuda, venga, viuda. Esta es su fila. ¿Cómo piensan ustedes que está esta viuda conmigo? ¿Resistiéndose? ¿Por qué se resiste? ¿Por qué quiere regresar a esa fila? Porque Jesús dijo, ella ya lo entendió: es más bienaventurado dar que recibir. Wow. Entonces viene Pablo y se va a 1 Corintios 9 y nos habla sobre el dar y dice: el que siembra escasamente segará. Y el que siembra abundantemente. O sea, ¿quién es bendecido? No, es un acto reflejo de la vida. Simple. No hay nada místico ni sobrenatural. No. Es algo natural. La vida del Espíritu. La vida del Espíritu.
Estábamos en el Congreso, después de esa palabra que el apóstol Tommy la dio, pero magistralmente, le dio una palabra a una venezolana. Oigan esto. No sé si usted lee noticias y usted sabe lo que está pasando en Venezuela hoy. ¿Sí? Ok. Estos pastores venezolanos, el boleto, miren esto, el boleto aéreo regularmente de Caracas, perdón, de Venezuela, capital de Venezuela, Caracas, estoy bien, ok, de Caracas para Barranquilla, $700. Hoy está costando $3,700. Las líneas aéreas se fueron de Venezuela, solo operan 2 internas y solamente hacen conexiones a los países cercanos: Ecuador, Bolivia, Colombia. Esos son los únicos, porque son más domésticos, ¿sí? Entonces, para un venezolano que quiere ir a Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tomar uno para cualquier de esos lugares y de ahí tiene que comprar un boleto para viajar a Estados Unidos. Su regreso es igual. Bueno, la condición en Venezuela está tan mal, pero tan mal, que ya no consiguen boletos de ida y vuelta. Entonces esta gente de Venezuela solo compró de ida, arriesgándose en Colombia a conseguir uno de regreso. Estos pastores tenían un negocio y el gobierno autorizó que se los saquearan. ¿Sabe usted de eso, no? Lo que está pasando en Venezuela. La pregunta es: ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué estaban ahí en Colombia? ¿Por qué fueron al Congreso? ¿Cuáles son su tabla de medir para considerar una situación financiera muy apretada, pero muy apretada, para ir a recibir una palabra de reino? ¿Pueden ver el entendimiento de ellos? Entonces, estaban los pastores allí, el apóstol Tommy, predicando y todo eso, cuando en eso suelta la palabra la pastora, se llama Oneida, y le suelta la palabra a la pastora Oneida, y miro ahí a Oneida, y suelta la palabra y le dice esto, y el ambiente se transforma, cambia totalmente, y algo en mi espíritu me dice a mí que siembre en ella. Y esto es de que el ambiente está así, yo estoy sentado hasta esta esquina, ella está hasta allá. Tomo la billetera, saco $200, lo que tengo, saco los $200, me voy con ella y se los doy y le digo: hermana, y regreso, solo eso. En la noche, esa persona de Guatemala me la asignaron. Pero si yo estoy aquí, son $200, 8 por 2, 16, 1,600 pesos. Tengo que regresar a Guatemala. Mi esposa quiere que la lleve a Pollo Campero, entonces tengo que mañana, el domingo tengo que llevar y no sé qué. O sea, si me detengo a eso, entonces pierdo lo que ya el Espíritu me impartió. ¿Y qué es lo que el Espíritu impartió? Generosidad. Generosidad. Entonces, en el nuevo pacto, ¿por qué se da? Por generosidad. Por eso se da. No, malditos sois con maldición y todos son ladrones. Nos encantaba oír eso. Y como yo no quiero ser ladrón, ¿qué pasaba? Y el Señor allá arriba decía: ¿por qué si ya están bendecidos? Diga: y este nuevo pacto es mejor, porque no hay manipulación. Tani, si quieres das, si quieres dé. No, yo no quiero dar, no dé. Yo soy bendecido, sí, eso no se lo quita a nadie, pero el efecto de su naturaleza no se va a manifestar. ¿Me explico? Entonces no es para que me miren, es para que miren la naturaleza que llevo dentro. Entonces, vengan a dar su diezmo. Claro, y voy, mírenme, soy generoso. Hermano, tenga aquí ya. Sí, porque Pablo dice: y den con liberalidad. Váyase al diccionario y busque qué es liberalidad. Entonces dice: y él hará
multiplicar tu cementera. Ojo en eso, tu cementera. Dios no va a dejar que uno quede pobre. No, porque en la nueva economía se nos redimió de toda maldición. Y la maldición del viejo pacto, Charlie, era la pobreza. En la nueva economía no hay pobres. No hay. Hermano, pero entre lo que usted dice y lo que se ve aquí en el bolsillo, ¿verdad? Porque carros vemos y billeteras no sabemos. ¿Sí? Sí, ¿usted había oído ese refrán? Carros vemos, billeteras no sabemos. ¿Sí? Aquí no es caras vemos, corazón, no, aquí es carros vemos, billeteras no sabemos. Lo deben todo, no sé qué. Hermano, no. Cuando usted comienza a apropiarse de su posición es mayor que su condición. Porque su condición tendrá que desaparecer mientras usted más tenga la vida impartida de Cristo en esta economía del nuevo pacto. Entonces Pablo termina diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero no era teoría, no era el verso bonito, no, porque Pablo no estaba copiando el verso. Lo que pasa es que nosotros somos copy, sí, no, Pablo no está copiando. Pablo dice: wow, sí es cierto, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que vivo en mi carne lo vivo por la fe. ¿Lo vivo por qué? Por la fe. ¿Pero en quién? En el Hijo de Dios, que si Él dijo que iba a pasar, tiene que pasar. Así que mi fe, ¿dónde está depositada? En el Hijo, porque todo se consume en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. ¡Aleluya! Póngase de pie y sea generoso en el nombre de Jesús. Ay, por cierto, aquí las dos filas son para dar. No. El día de hoy los jóvenes tienen una actividad de recreación. Estamos tratando de que nuestros jóvenes resuciten ese espíritu que se ha muerto.